Buenas tardes a todos y todas. Facultad de Arquitectura. Bueno, invitamos a todos estudiantes. Facultad de Arquitectura está cumpliendo 70 años y en estos 70 años de la facultad hemos querido desarrollar como una agenda que tiene tres componentes. Tiene un componente académico. Lo que vamos a ver hoy con nuestro invitado pues hace parte de ese componente académico, un componente expositivo y un componente editorial que pues tratan y van a dar cuenta de lo que ha sido la trayectoria en 70 años de la facultad pues en el contexto y sus aportes, pero también nos queremos preguntar como facultad, bajo la noción de la trayectoria, es qué ha sido la facultad, qué es y hacia dónde puede tender y hacia dónde puede dirigir pues también sus horizontes y sus preguntas. En ese sentido y en ese contexto se ha planteado un workshop, un ejercicio de taller con la intención de juntarnos entre programas, pregrados de la facultad de arquitectura, de arte, de construcción, pero también queremos juntarnos con otros pregrados de la sede, de ingeniería, ciencias agrarias, para, a través de un ejercicio de construcción colectiva, poder pensar que ese trabajo en común y en conjunto puede producir reflexiones y asuntos importantes y necesarios para el trabajo entre las disciplinas. En ese sentido, nuestro invitado Pascual de la Oficina del Borde y la oficina nos va a acompañar durante este proceso del workshop que esperamos llevar a cabo como una construcción colectiva y en conjunto como la comunidad académica hacia el mes de octubre y noviembre. Entonces también reiteramos pues la invitación, ya está circulando pues las invitaciones a que los estudiantes que aún deseen participar y vincularse a este ejercicio de facultad lo puedan hacer, para que hablen con sus compañeros que ya están inscritos y vamos entendiendo cuál es la dinámica del workshop. Entonces, nada, le doy la palabra a Jaime para que ya presente de manera más oficial a nuestro invitado y al final pues también tendremos un pequeño ejercicio de diálogo con Pascual. Gracias, Luis. Justamente de eso va, digamos, este workshop que se traduce como taller. Realmente el workshop es un ejercicio de pensar y hacer. Y uno de los temas que quisimos hacer conmemorativos para estos 70 años es justamente no quedarnos meramente en el discurso, sino que de ello surgiera algo táctil, que pudiera permanecer en la universidad y que fuera dirigido a alguien en particular. Y entonces estuvimos planeando con Luis el invitar a algún equipo de arquitectos en Latinoamérica que se dedicara a hacer la arquitectura, a practicarla, pero con comunidades. Y estuvimos buscando varias comunidades, estuvimos buscando en La Iguaná, estuvimos buscando también en Moravia, y de repente dijimos, pues si nosotros tenemos una comunidad, es la comunidad de estudiantes, ¿por qué no trabajar con ellos? Entonces varios profesores se nos aproximaron, el profesor Carlos, el profesor Juan Carlos Ceballos y Chamar que está por ahí, y realmente hay un potencial enorme en esta universidad y en esta facultad, porque estos semilleros ya vienen trabajando desde hace tiempo. Y entonces la excusa de este encuentro, porque realmente es un espacio para que nos encontremos y sobre todo para crear unos espacios de bienestar para los estudiantes. Entonces es un espacio para ustedes. Son dos espacios realmente. Uno estará ubicado entre el bloque 24 y 25 y el otro estará ubicado por allá por las huertas. Y tiene también una connotación de lo agrario, de las semillas. Los semilleros de investigación, los estudiantes, tienen una misión muy bella y es justamente en estos grupos de investigación llevar esas semillas no solamente físicas, sino también intelectuales y trabajo con comunidades. Así que nada mejor que esta excusa para tener un invitado internacional experto en temas de trabajo con comunidades y trabajar con ustedes, los estudiantes, quienes son los que se deben de motivar y justamente hacer estos ejercicios. Como decía Luis, el espacio está abierto, se pueden inscribir, todavía hay algunos cupos, se pueden hacer en términos de PAE, de programa académico especial que le reconoce créditos, serían 3, o si bien gustan como voluntarios o simplemente como semilleros. Entonces la invitación está hecha
Los que quieran se pueden inscribir en la Secretaría de la Escuela. Bienvenidos. Voy a leer lo que es la presentación de Alborde. Alborde es un estudio de arquitectura con base en Quito, Ecuador, conformado por David Barragán, María Luisa Borja, Esteban Benavides y Pascual Gangotena, quien nos acompaña el día de hoy. El colectivo Alborde se cuestiona sobre lo que debe ser la arquitectura. No es nada casual que se llamen Alborde, y sobre eso hemos venido hablando como durante este día, y justamente en el margen, y lo que ellos pretenden hacer también es como empujar un poco esos límites de la arquitectura, hasta dónde se hace arquitectura, qué es arquitectura, que parece que es un asunto que debemos como de reflexionar. Sus ideas se desarrollan en el hacer, o sea, es importante también eso de que el pensar va muy ligado al concretizar. Persigue una arquitectura consciente de la energía gastada en la construcción, abierta a la participación activa de los usuarios en el proceso de diseño. Justamente ustedes van a ser los usuarios de esos espacios y de la construcción. Afronta la sostenibilidad de la vida como centro de la discusión, en tanto recursos, consumo, género, corresponsabilidad y desigualdad social. Construye con recursos y técnicas del lugar, y muchas veces esos recursos son tan ínfimos, pero logran hacer mucho con ello. Proyectos que se convierten en una radiografía del sitio, que hablan de las costumbres de la gente, de su historia, de sus problemas y sus necesidades. Alborde empezó en 2007 en Quito, Ecuador. Ha impartido conferencias, talleres, llevan más de 100 talleres por Latinoamérica y han expuesto su trabajo en varios países alrededor del mundo. Alborde ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se destacan el Premio de Arquitectura Schilling en Alemania en 2012, la Medalla del Reconocimiento Cultural de Ecuador en 2012 y el Premio Mundial de Arquitectura Sustentable en 2013 en París. En 2014 fueron nominados al Premio Internacional de Arquitectura Joven Yakov Chernikov en Moscú, y en 2015 nominados al Premio para Diseño del Año en el Museo de Diseño de Londres. En 2016 fueron parte de la selección oficial de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que es la bienal más importante de arquitectura a nivel mundial. Ganaron el Premio Panorama Iberoamericano de Obras en la 11ª Bienal de Arquitectura Americana de Arquitectura y Urbanismo en el 2019 en Paraguay, y en 2020 fueron nominados al Swiss Architectural Award. Aquí se quedó cortico porque terminó en el 20 y hay que actualizar la página web con todos los otros premios que se han obtenido en estos años. Bienvenido, Pascual, gracias por aceptar esta invitación y gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Hoy hace poquito estábamos hablando de los nervios. Son un montón de charlas que hemos dado, pero los nervios no se van. Es súper lindo estar aquí. 2010 estuvimos aquí y desde ahí no había vuelto yo personalmente a Medellín. Entonces, súper bonito venir. En ese momento éramos jóvenes promesas, ahora somos viejas ex promesas, ya con canas. Pero creo que el trabajo de Alborde no ha cambiado demasiado desde el principio. Es un espacio súper particular en donde estamos haciendo esta charla. Me parece increíble porque es casi ocupar el espacio público y eso me parece súper bonito, pero al mismo tiempo es muy complejo, ¿no es cierto? Porque hay gente en clases, grupos conversando en toda la zona de atrás. Entonces, a quien le vaya interesando lo que voy diciendo, le invito a acercarse. Además, se ve poco, entonces mientras más cerca están, van a ver mejor. Como la mayoría de ustedes no va a ser parte del taller, del workshop, lo que voy a hacer es contar más bien un poco del trabajo de Alborde. Luego, con la gente que se inscriba y con la gente que ya está inscrita, podemos ir profundizando. Vamos a tener 2 semanas en noviembre
Mañana vamos a estar también reunidos y entonces podemos ir profundizando en cosas que les interese. Por otro lado, la idea es poder conversar. Entonces, les invito a que si es que tienen preguntas en la mitad de la charla, las hagan sin problema. Es una charla lineal, pero que puede cortarse en cualquier momento e incluso cambiar de dirección si es que así lo vemos. Voy a empezar desde hacer una especie de embudo, acercándome de a poquito a la escala que se ha ideado para el workshop que se va a hacer acá. Empezando empezando por esto, por agradecer a la gente que hace que estemos aquí, a Luis, a Jaime, muchísimas gracias a toda la gente que hizo que estemos. Estos son los otros tres que forman al borde, también ya están un poquito viejitos, maltratados. Esteban, el de la izquierda, Malu y David. Y empiezo por este proyecto, es un proyecto construido en pandemia. Es un proyecto que abarca o que tiene que ver con una ciudad de casi 3 millones de habitantes, que es Guayaquil. Es una ciudad que está acercándose peligrosamente a ese recuadro de ahí que es el bosque Cerro Blanco. Son 6.000 hectáreas de una reserva de biodiversidad y la ciudad se acerca, no sé si se ve esto, por este lado, digamos que es una expansión más informal, más es la gente empujando los bordes. Por este lado es más bien una amenaza más comercial. La ciudad está creciendo por esos dos lados y de a poco van poniendo en riesgo lo que es este bosque. Es súper interesante porque es uno de los bosques que está dentro de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Nos llaman a pensar cómo hacemos para frenar o para lidiar con estas amenazas. Lo que hacemos es buscar alternativas en el mundo y vemos cosas como que en alguna reserva del África la manera ha sido poner un muro, una malla que bordea toda la reserva y poner gente armada en el interior para proteger los rinocerontes. Lo que pasa es que la gente de afuera también se arma y entonces es una guerra cotidiana de todo el tiempo. Sabíamos que ese no era el camino, teníamos que encontrar alternativas. ¿Qué fuimos pensando? Pensamos que hacia el lado que les digo que es como más popular y que está en expansión y tal, que tiene estas características, que está más en esta zona, aprovechar este espacio que es un espacio de amortiguamiento de la reserva y invitar a ONGs, al mismo gobierno local, a hacer de ese espacio un espacio productivo, que participe la gente en la producción de lo que sea, pero también agricultura, también. Entonces, pensar en algo que pueda pasar en algún momento y que pueda ser esta área la que protege al bosque. O sea, ceder una parte, esta área de amortiguamiento para que se pueda generar un proyecto productivo trabajando con la misma gente. Suena lógico, yo sé que es súper difícil también, o sea, no es así de fácil, habrá muchísima gestión en eso, pero nos parece que es posible. Por el otro lado, que es un espacio que va creciendo comercialmente, como les decía, hacer que el mismo comercio sea el que protege el bosque. O sea, si es que alguien quiere poner una tienda, que la ponga dentro del bosque, habrá unas reglas súper claras de cómo construir, de que no tendrás aire acondicionado, sino mucha ventilación. Esto es en Guayaquil, estamos al nivel del mar. Y entonces, bueno, poner reglas de bioconstrucción, pero hacer que franquicias entren, que negocios entren con estas reglas y que sean la misma población que va a hacer ejercicio y que de paso desayuna ahí y come y compra, la que proteja el bosque.
fue, y en la parte interna del bosque, ¿no es cierto? Ya la parte, aquí en estos lugarcitos hay unas pequeñas cositas que serían como el equipamiento ese que va a suceder. Y después, más arriba en el bosque, trabajar cosas con el menor impacto posible, como aprovechar este gran árbol para hacer un mirador o una ruina que existe por ese lugar para hacer un centro de convenciones, qué sé yo. Bueno, al final el reto se reduce a esto. ¿Cómo hacemos una arquitectura con el menor impacto posible dentro del bosque? La respuesta es bastante evidente y es con madera, trabajar con madera. El trabajo de arquitectura en madera tiene el menor impacto posible en la naturaleza y entonces irnos por ahí. ¿Alguien alzó la mano por allá? No. Si es que quieren interrumpir ya saben, sin problema. Pero para construir con madera en un lugar donde llueve mucho, es necesario una cubierta. Entonces, básicamente el reto principal era cómo hacemos la cubierta de menor impacto posible. Pensábamos algún momento en una lona, pero la tecnología de lonas no se produce en Ecuador, es una cosa muy costosa, tiene una duración de 15 años en Ecuador. Aquí también ya les empieza a pasar que el sol empieza a pegar, bueno, en Ecuador es del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, el sol daña las cosas muchísimo más rápido. Entonces teníamos que buscar, entonces este era el reto principal. Entonces la gente que nos contrata nos propone hacer un prototipo. ¿Qué tal si construimos algo para probar si es que esto es posible? Nos preguntan ellos si es que le vemos viable y era como, mira, nunca lo hemos hecho y entonces lo que podemos hacer es empezar por el principio. Esto de aquí solamente para mostrar, bueno, no se ve nada, pero hay momentos en que hace mucho calor y hay momentos en que llueve mucho, básicamente eso dice el cuadro. Existen materiales muy baratos, estos textiles, en comparación con los textiles que se utilizan para impermeabilizar. Seguramente por aquí habrán proyectos con estos textiles, ¿no? Que son súper caros, importados. Pero hay otros textiles que a pesar de que también son importados, son muy económicos. Se llaman geotextiles, son utilizados en ingeniería, muchas veces en carreteras para separar estratos. El problema de estos geotextiles es que son muy resistentes, pero en cambio no son impermeables y el sol les destruye. Entonces, el trabajo era cómo podríamos hacer que que ese no sea un problema. ¿Cómo podemos impermeabilizar el tejido y al mismo tiempo hacer que no les llegue sol? Entonces es lo que empezaron a ver aquí. Habíamos visto ya algunos amigos paraguayos y hay mucha gente que ha estado seguramente aquí también, no sé si algún momento desde la Escuela de Construcciones habrán probado la posibilidad de acercarse a estas tecnologías, ¿no? Que es básicamente hacer una mezcla de cemento que tenga un par de aditivos que lo vuelva más plástico, pero es nada demasiado complejo y empezar a probar si es que esto es posible. Y entonces pasamos un mes en Guayaquil buscando alternativas, ya empezábamos a encontrar las dosificaciones adecuadas. Aquí, de aquí ya empieza a funcionar, hay unas pequeñas fisuras, y vemos que hay dos posibilidades, la una que les llamamos de infusión, que es meter la tela en el hormigón líquido, y la otra de proyección. Las dos estaban funcionando y seguimos con el proceso. Pienso que una de las características, virtudes tal vez, pero también defectos de Alborde, es que cuando se enfrenta a un nuevo proyecto es como que no supiera nada, o sea, en realidad no sabemos nada. En realidad, cada proyecto que hacemos lo afrontamos de una manera diferente. A pesar de que hemos ganado algo de experiencia en este tiempo, pero como cada proyecto es distinto, entonces en cada proyecto tenemos que empezar de cero. Aunque ya hay canas en esta barba, pero es como el mensaje hacia los jóvenes, como esta idea de que cualquiera de ustedes puede empezar y podría acercarse a proyectos como este, porque el conocimiento se va desarrollando en el camino, como en este caso, hasta que aprendimos
Falta una, bueno, había una diapositiva bonita ahí que ya no está. Entonces, la arquitectura era una arquitectura en madera, es una maqueta, la de la izquierda es una maqueta que construimos como ustedes construyen maquetas aquí en la facultad. Es súper sencilla, ustedes ven, o sea, no hay demasiadas cosas raras. Triángulos para soportar las fuerzas, las uniones ni siquiera hay encastres. Hoy estábamos visitando los laboratorios y todo el tema de encastres súper complejos. Aquí es la madera sobre madera juntada y nada más. Y entonces íbamos construyendo esto. Y lo siguiente era cómo vamos a cubrir este espacio. Entonces, esta tela que va a tener una proyección. Lo mismo pasó en la realidad. Después ustedes, esta foto me gusta porque ven que todo sale un poco torcido, ¿no? O sea, no hay una simetría, o sea, es la primera vez que se hacía ya en esta escala. Cargamos un lado y entonces la tela hizo esto, y cuando cargamos el otro no regresó totalmente, pero el proyecto va funcionando. El bosque es espectacular, es un lugar increíble, súper bonito en invierno. En los meses húmedos se pone súper verde, y después en los meses secos todo se renueva, todo se seca, y de nuevo otra vez el ciclo siguiente. El programa de esto era básicamente un mirador. Quisieron que además tenga una virtud de aula, que puedan llegar grupos. Entonces acá al fondo puede ponerse el guía, la guía, y en esta cruceta toda la gente que se podrá juntar para escuchar. Pero también es un lugar que puedes llegar, está abierto, es parte del parque, entonces puedes llegar y descansar ahí un momento y continuar. Pero lo más bonito, y cuando sabemos que el proyecto es un éxito, es cuando empezamos a ver esto. Ahí empiezan a festejarse cumpleaños en el espacio, o pedidas de mano en el lugar, cenas románticas, y entonces tener esa retroalimentación directa de la gente pensando que el proyecto funciona. Este proyecto es un proyecto que nos ha acompañado casi toda la historia de Alborde. Alborde empieza en el 2007 y este proyecto empieza en el 2009. Este proyecto es el que nos trae a Medellín en el 2010 con la BIAU, con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, lo que les voy a contar solamente la última esperanza, porque son 3 proyectos. La Nueva Esperanza, así fue bautizada por la comunidad, la escuela que construimos. El segundo proyecto, originalmente le pusimos Esperanza 2 o Esperanzados, y el tercer proyecto es la última esperanza. Este es un campus en una comunidad en Quito, y entonces esta de aquí es la Nueva Esperanza, que es la escuela, un espacio de aprendizaje libre. Otro día les cuento todo el proceso de ese proyecto, para niños de entre 5 y 14. Pero luego les queda pequeño, y entonces en el 2009 es pero en el 2011 construimos esto. Primero, una cosa importante es que hablábamos hoy de la arquitectura participativa, y de alguna manera todo proyecto tiene que en cierta medida ser participativo, ¿no es cierto? No hay otra posibilidad. Y tratamos de que sea cada vez lo más participativo posible. Entonces, en este proyecto llegamos a la comunidad, estuvimos mucho tiempo en el lugar, conversando con la gente, conversando con el profe, absorbiendo la mayor cantidad de información para poder diseñar el proyecto. La siguiente vez que nos llaman, 2 años después, ya nos conocíamos más de cerca con la comunidad, entonces la participación también pudo dar unos pasos adicionales. En ese momento lo que hicimos fue establecer una técnica, una tecnología que es básicamente un trípode que construye el espacio, y el diseño fue hecho conjuntamente con la comunidad. Entonces, ¿hacia dónde crece? ¿Cuáles son los espacios? ¿Qué tan grande es? Todo eso fue diseñado al momento de la construcción. Y el tercer proyecto, bueno, este es la Escuela Nueva Esperanza, este es de Esperanza 2, y el tercer proyecto, en el 2013 nos llaman de nuevo y nos dicen, oigan, tenemos algunas otras ideas de cosas que estamos necesitando. Por un lado, necesitamos un espacio para los más pequeñitos,
Este espacio de aquí, que es de Esperanza 2, era un espacio ya comunitario, tiene una pequeña mecánica, carpintería, biblioteca, este de aquí que es del auditorio, pero les hacía falta el espacio para los más pequeños. Pero además decían, también estamos pensando en tener una pequeña iglesia, tal vez podríamos tener también una vivienda para alquiler, para el turismo y un etcétera largo. El proceso de participación había aumentado cada vez más y entonces se nos ocurre hacer que el siguiente proyecto sea el último. El último proyecto lo que tenía que hacer es hacer que los habitantes de este lugar, Puerto Cabuyal, sean los que diseñen este proyecto con la intención de que nosotros nos retiramos y ellos puedan diseñar su equipamiento de aquí en adelante. Con el tema de vivienda no había problema, ellos han diseñado y construido sus viviendas por generaciones, pero más era este tema comunitario, cómo ponernos de acuerdo y cómo hacer cosas entre todos. Convocamos a gente para que participe de esta facultad de arquitectura en la comunidad y la convocatoria más o menos nos trajo unas 15 personas. Don Sixto, 65 años, Rosita, 14, y después el resto en ese rango. Todos los adultos no saben leer y escribir, solamente Rosita y por ahí alguien más que ya fue parte de la escuela saben leer y escribir. Entonces, esos eran nuestros estudiantes. Siempre pensamos que la arquitectura al final de cuentas es una necesidad básica que como humanidad la hemos resuelto siempre, está en nosotros. De la misma manera que el sembrar alimentos y cosecharlos es una cosa que sabemos por milenios, el construir nuestros refugios también. No debería ser demasiado difícil entonces retomar y hacerlo por nosotros mismos. El proceso duró 1 año. Nosotros íbamos una vez al mes, por 3-4 días, todos los meses. Empezamos por donde normalmente se empieza, recabando información, haciendo una investigación lo más exhaustiva posible, en este caso sobre los niños. Hicimos grupos de trabajo, cada uno traía todo lo que pensaba, con los recursos que tenían, ¿no? El dibujo sí era un recurso también, son dibujos súper particulares, súper abstractos de alguna manera, pero que recogen información, que era lo importante. Pero sobre todo trabajando en el espacio. Esta es una clase en la que pensábamos, estábamos dimensionando cómo deberían ser cada uno de los lugares en escala real. Con este trabajo fueron definiendo ellos qué es lo que se tenía que hacer. Sabíamos que era un espacio para los más pequeños, pero es importante el saber qué específicamente va a pasar en ese sitio. Y ellos definieron que en este lugar, tal vez es una cosa general también, pero fue súper particular la conclusión que salió aquí, es que los niños más pequeños aprenden reproduciendo lo que hacen los grandes. Entonces, de alguna manera, este espacio tenía que promover y permitir que los niños pequeños hagan lo que hacen los grandes. Esta idea fue pasando a una maqueta, ¿no? Y entonces habían otras condicionantes. Esta es como la idea más importante, es que los niños van a reproducir lo que hacen los grandes, pero también hay un tema y es que aquí solamente puede haber una persona. Como hay la escuela abajo y ya va requiriendo que más gente esté con los niños más grandes, en este espacio lo ideal es que una persona pueda hacerse cargo de cuidar a los grupos de niños que pueda haber. Entonces ellos lo que dicen es, lo que parece que deberíamos hacer es, no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay como una gran piedra en donde ellos piensan que en ese lugar debería estar esta persona adulta y los niños estarán en estos brazos en los que podría haber diferentes actividades y desde la piedra pueden ver que ningún niño se haga daño. Entonces es espectacular cómo desde el sentido común y desde una necesidad absolutamente común llegan a redefinir el panóptico, que es una tipología que estudiamos en la facultad,
y ellos le llaman a su manera, es decir, le llaman, este de aquí es del pulpo. Y es básicamente esto, ¿no? Un centro, 4 espacios construidos, cada uno para actividades específicas, como los adultos duermen, pues hay que dormir, los adultos cocinan, pues hay que cocinar, y los adultos trabajan, y entonces hay varios lugares de trabajo, como de más concentración, ya como trabajos más grandes, y después la relación importantísima con el entorno. Entonces hay una entrada, y hay un baño, y hay un huerto, y hay la vista al mar. Con esto claro, bueno, ¿y esto cómo es? Seguramente los planos para ellos eran una cosa muy difícil. ¿Cómo esto de aquí lo paso a un dibujo? No tengo las herramientas, pero sí tengo las herramientas para entender el espacio en general, y empiezan a construir estas maquetas. Nos quedábamos impresionados. Este fue un proceso súper bonito, porque había momentos que terminábamos el taller, volvíamos y decíamos, esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido pretender hacer una facultad de arquitectura con gente que no sabe leer y escribir. Y la siguiente vez que llegábamos y nos encontrábamos con el deber que habían hecho de cómo es este proyecto, y encontrábamos esto, que luego fue esto, ¿no es cierto? No solamente que ya sabían cómo era el espacio, sino cómo se iba a construir. Incluso podían contar cuánta madera necesitaban para la construcción. Una cosa espectacular. Cómo se tiene que cubrir, cómo tiene que bajar. O sea, ellos son los que saben de su clima, son los que saben de los recursos que tienen. La otra cosa que era importante es dónde se va a ubicar, cuál es la implantación. Y entonces, ¿cómo hacemos una implantación? Que es una cosa súper abstracta. Jamás podemos, bueno, ahora ya empezamos a poder ver fotografías aéreas y cosas así, pero en este lugar de Google Maps todavía no tiene el registro de este sitio. Y entonces, ¿cómo podemos implantar este sitio? Y entonces nos inventamos esta manera de hacer un fotomontaje para ver cuál es el lugar ideal en donde podía ser implantado. Y luego el replanteo del edificio con otras maneras, ¿no? con otras formas de llegar al conocimiento y a concretar el proyecto. Ese sitio el que estamos viendo es el sitio central. Estamos en uno de los brazos del pulpo. Ese es el otro, el mar espectacular al fondo. Ese es el lugar en donde duermen los niños. Esa es la cocina, reproduciendo además, o sea, es una cocina real, ahí se puede cocinar. El lugar está en una provincia que se llama Manabí, y este es un horno manaba, es la manera tradicional de cocinar. Y la última foto. ¿Cómo están? Pásale el micrófono para que quede grabado. Viene. Gracias. Yo tengo una duda más que todo como con la cuestión del lugar y pues en qué espacio geográfico está ubicado, puesto que, bueno, pues como por experiencias y proyectos con los que he tenido como relación, siempre la cuestión, bueno, son dos dudas, diría, dos en general, y es que el hecho de tener que construir con los materiales que están en el entorno se vuelve crucial, como el dicho que dicen de que un proyecto en madera necesita un buen sombrero y unas buenas botas. Las buenas botas se vuelven un problema porque llevar materiales como sea concreto o cualquier otro tipo de material a esa zona se puede volver una travesía, ¿cierto? Entonces quería preguntar como la relación de ese lugar en específico con otras ciudades o lugares que los pusiera a abastecer de los pocos materiales o en caso de ser necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, y cómo solucionaron esa cuestión del aislamiento con respecto al suelo, que supongo que por estar a nivel cero con respecto al mar, la humedad sería muy alta, ¿cierto? Esas eran las dos dudas que yo tenía. Súper. Cuando llegamos acá, la Escuela Nueva Esperanza existía ya. Había existido por 4 años. El aula en la que trabajaban estaba a nivel del mar, o sea, ya en la playa, y medía 4 metros por 3 metros. Era una ramada construida así muy básicamente, en la que trabajaron por algunos años. Empieza la escuela porque llega una persona, un loco que decide
lo que muchos de nosotros alguna vez hemos dicho, que me voy a vivir al mar. Bueno, el tipo lo hace, sale de la ciudad a vivir en el mar y pasa ahí un par de años y de repente uno de los comuneros le dice: Felipe, mi niño no va a poder ir a la escuela este año, la escuela está a 1 hora caminando y además tengo que pagar el uniforme y no tengo recursos, quisiera que me ayudes este año para que no se olvide lo que ha aprendido, que no se olvide a leer, que no se olvide. Y entonces él, encantado, acepta. Al año siguiente son 3 familias las que le dicen lo mismo y decide fundar la Escuela Nueva Esperanza. Es una persona que no tiene formación pedagógica, pero que tiene todo el sentido común. 4 años después, nosotros pasamos por ahí y nos dicen: oigan, sabemos que ustedes están empezando su firma, sabemos que un proyecto así les puede interesar. Y entonces les invitamos a sumarse. Vamos a construir un espacio más grande. Si quieren apoyar con el diseño, son bienvenidos. Entonces eso tal vez resuelve unas preguntas que pueden surgir después. ¿Cómo hacen para que la comunidad se participe en sus proyectos? Bueno, en realidad es al revés. La comunidad tiene un proyecto, en este caso, ¿no? La comunidad tiene un proyecto que lo va a ejecutar, lo va a hacer sí o sí. Tiene los recursos, tiene la madera, tiene la paja, tiene la caña, tiene todo. Y nos invita a participar. Nuestra pregunta de todas maneras es: bueno, ya, sí, hay recursos locales, pero dinero siempre se necesita. ¿Cuánto dinero tienen para construir este proyecto? Y la respuesta es $200. ¿Tenemos por metro cuadrado? No, $200 para el proyecto. Y entonces les contestamos que eso no se puede. Oigan, sí, o sea, la típica de una persona que llega de la ciudad a una comunidad viéndoles a todos un poquito más pobres, pero también un poquito más tontos. Y entonces, no, oigan, ustedes no entienden, no se puede construir sin dinero. Y entonces ellos regresan a ver y dicen: ¿ves todas esas casas? Todas son construidas con $5 el metro cuadrado, que es básicamente el presupuesto que estamos asignando a esta nueva. Y es como, wow, lección de arquitectura. Bueno, ¿cómo se hace para construir con tan poca plata? La cimentación es de Guayacán. El Guayacán es una madera, no sé si es que aquí también se llama Guayacán, es una madera muy dura. La gente ahí en la comunidad dice: usted se muere y esa madera va a seguir ahí. Y además es interesante porque el Guayacán no lo talan, sino que la deforestación dentro del continente de vez en cuando hace que los ríos traigan piezas de Guayacán que varan en el mar. 1 cada año, no sé. Y entonces la gente lo que hace es, lo reconoce fácilmente, es gente que tiene ese conocimiento y va almacenando bajo sus casas sus cimentaciones para el día en que sea necesario utilizarlas. Mágico, o sea, es como increíble. Y entonces eso, las cimentaciones. Después, toda la estructura, todas estas de aquí, son piezas de diámetro pequeño y son árboles que crecen muy rápido. En 5 o 7 años tienen ya esta dimensión. Y ellos tienen un bosque. Es una comuna. En Ecuador la comuna es como un estado independiente. La comuna tiene su territorio, no hay propiedad privada. No es mi espacio, todo es de todos, y entonces yo pongo mi casa en cualquier lugar porque es de todos, pidiendo permiso a los vecinos: oigan, voy a poner este año acá, y bueno, y esa es la manera en la que, entonces toda esta madera también es de ahí. La paja toquilla viene de una zona un poquito más húmeda que está a 10 kilómetros más abajo, y entonces con la misma herramienta para la pesca, que son sus canoas, en esa la traen. ¿Cuánto dura esta arquitectura? La paja, a los 5 años empieza a tener problemas y a los 10 es necesario cambiarla toda. La madera también a los 10 años suele ya necesitarse el reconstruirla. Es súper fuerte porque claro, desde acá también con nuestra lógica también lo pensamos como: chuta, es un problema, pues esto solo va a durar 10 años. Nosotros empezamos en el 2007, han pasado 13, 14, 15, 16, 17, 17 años y todavía está. Pero ¿cómo está? Esa es mi pregunta. ¿Por qué sigue ahí?
¿Por qué nadie? ¿Por qué sigue en pie la Escuela Nueva Esperanza después de 17 años? Sí, pero no es suficiente. Hay que repararla, sí, pero tampoco es suficiente. Después de 10, 11, 12 años ya no es posible. ¿Por qué sigue? Ellos son los constructores. El saber sigue ahí en la comunidad. Es increíble porque en el 2017 nos llaman a una gran minga, aquí también a una gran minga de reconstrucción de la Escuela Nueva Esperanza. Y lo que se hace es, la construimos al lado, construimos una nueva escuela. En realidad, esta foto ya es de la segunda. La primera Escuela Nueva Esperanza estaba a este lado de acá, y esta ya es la segunda. Es súper bonito porque la copiamos, o sea, cualquier cosa que no nos acordamos de cómo era, está ahí, y entonces es súper fácil copiar la escuela, y entonces la arquitectura durará mientras dure la organización, mientras dure la fuerza de seguir teniendo un proyecto comunitario. Es súper loco, no entra en nuestra conciencia, ¿no es cierto? O sea, este edificio para que esté aquí 40 años, ¿tiene 50 años? Necesitó muchísimos recursos de otra manera, ¿no es cierto? Es otra manera para que tenga permanencia. Tiene permanencia si es que la gente está organizada. El rato que ya no haya la voluntad, pues desaparecerá. Sí. O sea, es básicamente voluntad, ¿no? Y entonces es la voluntad con la que estamos ahora organizando este workshop, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer algo aquí? Pues solamente con voluntad. No es necesario nada más. Bueno, pero avancemos un poco, les cuento un par de cosas extras. Me avisan igual cuando se aburran. Este es un proyecto ya, de nuevo acercándonos un poquito. Este es un proyecto en Quito. Es el tercer ejercicio que hacemos como docentes. No recuerdo el año, pero debe ser 2011, más o menos. Nos invitan a ser profesores, pensamos que la mejor manera de aprender es haciendo, cuando uno se enfrenta a un problema, entonces necesita herramientas y entonces el profe que sabe dibujar me puede ayudar mucho a dibujar mi proyecto y entonces el profe que sabe de presupuestos me puede ayudar mucho a ver y el profe que sabe de gestión me puede dar herramientas para gestionar y así con todo. Representación, historia, crítica, todo puede irse juntando en el proceso. Este es un proceso que dura 1 año. Lo primero que hacemos es entrar a esta comunidad. Es una comunidad en la periferia de la ciudad. Es una comunidad que está empezando, que la única manera, de nuevo, de sobrevivir es organizándose. Así consiguieron agua potable y así consiguieron electricidad. Y por una amiga que estaba trabajando en ese lugar, nos conecta y les decimos, oigan, nosotros somos 30 estudiantes que tenemos que trabajar un semestre y tener un resultado al final. Podemos trabajar en su comunidad. El resultado no sabemos cuál va a ser, porque los procesos académicos son así. A veces sale bien, a veces sale más o menos, a veces sale mal. Y entonces no ofrecíamos nada concreto, simplemente trabajar. El primer semestre terminó en la producción de unos pequeños juegos, mobiliario exterior, una cosa muy básica. Y el segundo semestre nos damos cuenta de nuevo de esta cosa que es la más importante. La organización es lo fundamental. Y ellos no tenían un lugar para reunirse, para seguir construyendo su organización. Algún momento habían pensado construir esta casa comunal y consiguieron algo de recursos y levantaron esto, pero estaba muy mal construida. Miren, esto es un dintel que mide más o menos 2 centímetros. No hay columnas. Quito también es una zona sísmica demasiado riesgosa, pero había un recurso aquí. Entramos a esto. Entramos a cómo podemos utilizar ese recurso y trabajar. Cómo además 30 estudiantes podemos hacer un solo proyecto, que es otra cosa súper compleja. Lo que hacemos es definir unas líneas generales de qué es lo que debería pasar. Por ejemplo, que es importante que la fachada convoque y además que sea transparente, que se pueda mirar la organización. Ojalá pudieran ellos
tener sus reuniones afuera para que todos los otros barrios y toda la gente del mismo barrio les vea organizándose. Pero es Quito, hace frío, no podía ser. Y después había como algunas razones generales para producir el espacio. Que el espacio sea lo más abierto posible, se necesitaba una batería de baños. Había que hacer una estructura que permita esa transparencia y que pueda cubrir todo. Esta fachada de aquí había que reconstruirla también. La fachada de atrás la íbamos a dejar, pero la estructura tenía que soportar la fachada de adelante y la de atrás. Bueno, el recurso de la demolición de la fachada del frente lo utilizamos para tener un espacio semipavimentado en la zona frontal. Y después cada uno de los grupos, dividimos en 6 grupos y cada grupo desarrolló una parte del proyecto y ese desarrollo significaba también gestionar los recursos porque plata de nuevo no había. La universidad nos permitió hacer el taller, pero no había, o sea, era demasiado riesgoso como para que además ponga dinero la universidad. Simplemente dijeron, ok, háganlo, pero no nos pidan nada más. Los estudiantes decidieron que esta debía ser una estructura en acero porque muchos de los pobladores del barrio trabajaban en acero y entonces conocían el material. No había madera cercana, el mejor material era el acero. Además tenían este gran generador de alguien que trabajaba por ahí en acero, que lo prestaba para las mingas y así de a poco lo fuimos construyendo. Más o menos en todos estos procesos llevamos la mitad de tiempo en saber qué es lo que vamos a hacer, pero saberlo no como un proyecto, sino como una idea. En este caso es un espacio que les permite, una plataforma que les permita seguir construyendo su organización, que sea abierta, lo más abierta posible a la comunidad, bla, bla, bla. Y el resto de tiempo a gestionar, a diseñar el proyecto ejecutivo y a construirlo. Las ventanas era lo que había, reciclaje total. Entonces alguien consiguió en una demolición estas ventanas y lo mismo con la madera de estos pallets. Y la cubierta tiene 3 colores porque se logró gestionar solamente un pedazo con una fábrica y el otro tocó, bueno, y así de a poquito. No sé si uno pueda decir al final que es bonita, ¿no es cierto? No sé, siempre que nos queda esa duda, si es que estos proyectos al final tienen una estética agradable. Lo que intentamos es que al menos cumplan con su función y que esa función esté muy bien establecida. Por ejemplo, era importante lo que les digo, esto tenía que ser una fachada de cristal. No importa cuánto dinero tengamos, tenía que ser una fachada de cristal y había que buscar la manera de que eso suceda. Este es un proyecto en Lima, nos llaman a dar clases en Lima, pero de una manera muy particular, porque es una facultad que está empezando. Y ellos dicen, no tenemos docentes, tenemos gente con mucha voluntad, pero no están formados como docentes, entonces vamos a invitar a gente de diferentes latitudes y también peruanos para que formen profesores haciendo, ¿no es cierto?, en el proceso. Es decir, tener profesores locales que sean socios, digamos, que trabajen junto a los profesores invitados durante un semestre, 2, 3, 4 semestres, y que la metodología de alguna manera ya se haya transmitido y que ellos puedan continuar. Entonces, estas son las profes locales con las que trabajamos. Ahora las 2 tienen sus propias oficinas, es espectacular el trabajo que están haciendo. Y el proceso, en este caso específico, hay una fundación que trabaja, se logra gestionar que una fundación que trabaja en un barrio específico, en vez de asignar el dinero directamente a la construcción, lo espere a que los alumnos tengan un diseño y ese diseño sea el que se materialice. 3 años de trabajo, semestre tras semestre, me hace acuerdo un poco el trabajo que están haciendo acá, ¿no? Que es como ir construyendo semestre a semestre todo el trabajo, ¿no es cierto? No parar cada semestre, empezar todo de nuevo, sino ver cómo esto puede tener continuidad. Al final quedó así. Bueno, en realidad no es la foto final, falta el cierre de este sitio. Se imaginarán, hay un montón de historias detrás de cada uno de estos proyectos que las podemos ir desmenuzando. ¿Cómo están de cansancio? ¿Cuánto seguimos? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, sí. Igual si es que aparecen más dudas, con gusto. Bueno, nos invitan, hablábamos hoy también con los profes, no damos clases, no tenemos una universidad en la que estemos dando clases permanentemente. No tenemos maestría, nunca estudiamos una maestría y eso nos imposibilita que nos contraten, pero de alguna manera ha sido una ventaja
porque nos sentimos mimados de alguna forma cuando nos llaman. O sea, nos llaman y nos llaman, estamos un semestre y es como, oigan, queremos por favor que den clases aquí. Entonces, súper bonito, ¿no? Y después ya nos conocen, se cansan y bueno, nos vamos a otro lugar y entonces funciona, ha funcionado. Pasó esto en este sitio, estuvimos 3 años en esta facultad. Y entonces nos invitaron a dar clases y les dijimos, bueno, pensamos que la manera en la que tiene que aprender un estudiante es enfrentándose con la realidad. Esa es nuestra manera. No pensamos que es la única, pensamos que lo importante es que las diferentes maneras coexistan en los espacios académicos y que sobre todo puedan dialogar entre los espacios, ¿no es cierto? Y que pueda haber un enriquecimiento entre cada una de las maneras de aprender la arquitectura. Y la nuestra es que se enfrenten los estudiantes a un proyecto real, que la realidad sea la maestra, no nosotros. Pero este lugar no conocíamos, es otra ciudad. Esta escuela tenía fama de ser una escuela no tan buena, que los estudiantes no eran demasiado motivados. Entonces había muchas condicionantes. Entonces dijimos, entrar así, sin conocer el medio, a un trabajo en el que se construya en una comunidad, nos parece un poco riesgoso. O sea, podemos terminar mal. Puede salir mal el proyecto y la comunidad, generas una expectativa, quieras o no, en la comunidad y entonces, al final de cuentas, puede todo terminar mal. Decidimos que cada estudiante en este semestre haga lo que le dé la gana. Esa fue la premisa. Vas a hacer lo que te dé la gana. El primer día todo el mundo se puso feliz. O sea, las sonrisas que ahora hay por ahí fue, o sea, como, ¿en serio puedo hacer lo que me dé la gana? Sí. Y después fue, bueno, ¿qué es lo que te da la gana? Y entonces la sonrisa desapareció, porque es como, es una pregunta demasiado difícil. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿No es cierto? Y entonces llevamos la mitad del semestre conversando en un análisis psicológico propio, autoanálisis, de saber quién soy, qué quiero, qué es lo que podría hacer, qué es lo que me hace falta. Porque lo primero es como, bueno, cambiar el celular, qué sé yo, pero después cuando empiezas a pensar en vos mismo, no sé, ¿qué cosas son importantes? Bueno, les cuento un par de cosas importantes. Esta es una de ellas. Y es interesante de nuevo, porque a pesar de que es gente que está estudiando en la facultad y que lleva media carrera ya estudiada, estos son el tipo de dibujos que hacían, ¿no es cierto? O sea, de nuevo, herramientas muy básicas, a pesar de que están en media facultad, todavía la representación gráfica es, bueno, al menos es suficiente para expresar qué es lo que me da la gana. Y lo que me da la gana es poder pasar de vez en cuando el tiempo viendo el agua. Henry, el nombre del estudiante, es una persona que vive en las estribaciones orientales de los Andes, ya es una zona más caliente, hay muchísima agua y le encanta estar en el agua, pero además le encanta nadar y estar ahí, pero además le encanta mirar. Y qué mejor cosa que estar más o menos cuando estás encima de una cascada, pero mejor si estás suspendido, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, ya para los que vayan a trabajar en el workshop, ¿qué es lo que quiero hacer? No es una pregunta fácil de responder, ¿no? Y es necesario trabajarla mucho hasta llegar a decir, bueno, lo que quiero hacer es pasar el tiempo suspendido mirando pasar el agua. Pero no tengo idea cómo se construye eso. Y además, aquí no hay presupuesto de nuevo. La condición era, tú tienes que resolver con arquitectura tu problema, tu necesidad, tu gusto, y tú defines todo. Defines cuánto cuesta, defines la escala, defines la complejidad, defines todo. Es tu problema. Entonces, él lo que hizo es buscar propios recursos en el lugar, pero como no sabía nada, empezó a invitar a sus vecinos y gente que sabe de la caña guadúa, de aquí guadua, en Ecuador es guadúa, de la paja toquilla, de los amarres, de cómo esto funciona, y empieza a hacer prototipos en escala 1:1, cosa que va a ser súper importante también en el workshop, para ver si es que esto funciona, ¿no es cierto? Voy a estar suspendido, no son muchos metros, será unos 7 metros de altura, pero si me caigo me lastimo. Y luego termina en este proyecto, que es básicamente para él. Es la posibilidad de estar suspendido, el piso tiene que ser transparente, porque además de vez en cuando se acuesta mirando hacia abajo, y puede estar suspendido ahí entre dos árboles. La inversión en realidad
fue del cable de acero que sujeta el un árbol con el otro, ¿no? Esa fue la parte en la que sí tuvo que gastarse, no sé, $50. Este otro, además es interesante porque nos encontramos con gente de diversos intereses, también de diversos poderes adquisitivos. Este es una persona que tiene un poquito más de dinero, que lo que hace es, su deporte es el parapente. Y de nuevo, alguien de sexto semestre con este nivel de dibujo puede producir también arquitectura. Este es su dibujo, esta es su maqueta. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Él hace parapente. Y entonces, el lugar donde recibe a sus clientes es un lugar súper alto y muy frío. Y a veces hay demasiado viento o nada de viento y hay que esperar a que mejore el clima y normalmente sus clientes se congelan. Y entonces sería súper importante tener un refugio. Pero el refugio no puede ser un objeto que ponga en riesgo la vida de él y de sus clientes. Y entonces tenía que ser un objeto que esté enterrado, ¿no es cierto? Al menos semi-enterrado, para que si yo bajo no me golpee, no me choque con esto porque es parte del terreno. Bueno, medio semestre para definir esto, incluso un poco más. Y después, bueno, ¿cuál es el diseño? ¿Cómo gestiono el dinero? Ellos lo que hacen es, encuentran, bueno, es el terreno en el que volaban, es espectacular la vista, es una locura. Gestionan una máquina, hacen esta excavación y gestionan, la cimentación es una cimentación muy básica, casi gratuita, y los postes son postes del alumbrado eléctrico que la empresa eléctrica los dio de baja y los tiene arrumados en cualquier lugar, y entonces gestionaron que les regalen esos postes, y esos postes son la estructura que construye el refugio. A este refugio solamente le falta un vidrio, gestionan vidrio reciclado, logran conseguir pedazos, bueno, en esto seguramente tendrían algún costo porque sí son pedazos bastante grandes, y terminan de construir el espacio. Y este otro es más o menos, también es algo que he visto que es súper común aquí, que hay muchos estudiantes que no son de Medellín, que son de otros lugares. Este era el caso de David. David vive en un pueblo y su sueño, que lo fue descubriendo mientras pasaba el semestre, es tener su estudio de arquitectura en su pueblo. Sería como increíble poder tener su espacio para hacer los deberes mientras es estudiante y después que sea su estudio como arquitecto. Y entonces diseña y construye su espacio, de nuevo casi sin dinero, porque la paja es de los páramos de esta zona, la gente, sus tíos, sus abuelos saben construir, la madera es madera de eucalipto de bosques cercanos, la tierra es del mismo sitio, y en este caso sí, el vidrio es vidrio reciclado que consigue en alguna empresa, en alguna vidriería. Este es el último, tiene dos proyectos, no sé si quieren conversar un poco antes o les cuento esto y después hablamos. ¿Sigo? Creo que es el más parecido, porque el proyecto anterior son proyectos de un semestre. Creo que este es el más parecido al taller que vamos a hacer acá. Este es un proyecto que se desarrolla en 15 días, pero que hay una previa. Y como va a pasar aquí, ¿no es cierto? Yo pasado mañana regreso a Quito, pero vamos a estar monitoreando el avance para en noviembre en el workshop tener algo ya más concreto para materializar. En este caso era lo mismo. Hay una organización que se llama La Escuela que consigue financiamiento para traer artistas. Hasta este momento eran solamente artistas, no habían sido arquitectos. Consigue el financiamiento para llevar a un artista a cualquier parte de Latinoamérica, hace un convenio con una universidad, la universidad pone sus estudiantes, pone sus recursos y logran hacer un proyecto que tiene que ser siempre alrededor de la pedagogía. En estos proyectos siempre alguien tiene que enseñar o alguien tiene que aprender. Nos invitan a hacer lo mismo pero con arquitectura y lo que nos proponen es hacer escuelas, o sea, vamos a construir escuelas, y entonces nos pareció como súper complicado hacerlo en 15 días, construir una escuela. Lo que hicimos fue bajar mucho las expectativas, que la escuela sea cualquier cosa en realidad, o sea, quitar esta idea de aula y más bien que sea como algo que te permita aprender, algo que te permita transmitir conocimiento, básicamente eso.
Y para eso teníamos que establecer comunidades. De nuevo, nos parece que es fundamental la motivación de quien va a ejecutar este proyecto. Y entonces lo que les planteamos es que cada estudiante resuelva, defina su comunidad con la que quiere trabajar. ¿Cuál es mi comunidad? Otra vez, suena bien, pero después, bueno, ¿cuál es mi comunidad? ¿No es cierto? Y piensen ustedes, o sea, ¿cuál es mi comunidad? ¿Con qué comunidad quisiera trabajar un proyecto en el que se aprenda o se enseñe algo? No es muy fácil. Y entonces llevó mucho tiempo definir quién soy como organización, cuál es mi comunidad, qué problemas tiene mi comunidad y cómo debería resolver estos problemas. La primera comunidad fue una comunidad de 3 chicas que son parte de esta organización Scout y todos los fines de semana tienen reuniones y ellas ya son, digamos que las guías, no sé si es que alguien es Scout aquí y sabe cómo se llama, no recuerdo, pero ya son como los guías con muchos niños chiquitos, ¿no? Y entonces se dan cuenta que funciona súper bien, que van a un espacio público y ahí es el momento de sus clases, no sé si se llaman clases, pero bueno, de su compartir. Pero estamos aquí en Paraguay, en Ciudad del Este, llueve muchísimo, todo el Paraguay tiene mucha agua y aquí llueve muchísimo y entonces normalmente llega la lluvia y se termina todo el mundo tiene que correr y se termina todo. Sería increíble que este proceso de transmisión y de construcción de conocimiento con los niños pequeños pueda tener un espacio impermeable en donde podamos seguir trabajando. Eso es, ok. En este caso específico había un recurso, habían $1,000 que se asignaba a cada grupo, son 3 grupos, les voy a mostrar 2. $1,000 y entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entonces el proceso similar a lo que todos ustedes hacen, es decir, pensar, dibujar, maquetas, y esa parte no les muestro, pero les muestro la siguiente que es, bueno, y esto en escala, si ampliamos la escala, ¿cómo es? Entonces hay que aprender de telas, hay que investigar de qué tela es la que me va a servir, qué tela es impermeable, pero barata, pero que resiste el sol, pero que un trabajo, ¿no? En 15 días tenía que ser resuelto y materializado. Y al mismo tiempo, ¿cómo debería ser la estructura? ¿Cómo sostengo la tela? Perdón, algo dice... Ya. Y al final, ok, el proyecto en escala 1-2 funciona, ¿no es cierto? Ya tenemos, pero este está todavía pequeño y entonces ahora sí a conseguir los recursos para la construcción del proyecto más grande. Los procesos, ¿cómo se va a montar? La pequeña es súper fácil, pero después la más grande, ¿cómo se monta? Es todo un tema. Los detalles constructivos, ¿no es cierto? ¿Qué estaca debería soportar? ¿Qué tan grande y resistente debería ser? O sea, cada cosa, ¿no? Cada detalle, estamos hablando de la realidad. Ya no puede ser una línea, la estaca, o sea, es una línea. ¿Cómo es? ¿No es cierto? Porque se va a construir. ¿Y cómo va a ser el nudo con el que debo templar la tela para todo esto, ¿no? Y este es el espacio final. Diseñaron también un piso, debía ser un poquito elevado. Este es un piso de ladrillo, pero elevado unos centímetros para que el agua o el lodo del alrededor no sea un problema y el espacio a prueba. Este es otro proyecto. Este proyecto todos están, digamos, en el límite. Una de las cosas que siempre nos dicen a nosotros es que Alborde no hace arquitectura, o sea, no está en la disciplina de la arquitectura, ¿no es cierto? En este proceso que empieza en Egipto, continúa en Grecia, Europa, Italia y que termina en Estados Unidos, ¿no? Alborde no, o sea, lo que hace no va por ahí. Es diseño, a veces es antropología, a veces como esto, arquitectura no es. Es una herramienta que te permite cumplir algo que quieres hacer, no sé. Y además, tal vez hasta es mejor ni siquiera definirlo, ¿no? Aunque ya me están queriendo invitar a recopilar un poco de la información, y voy a decirlo en público para que ya no se echen para atrás. No sé. Ahora hubo una primera conversación informal de decir, oigan, ¿y por qué no?
ya que no tienen una maestría, ¿por qué no vienen acá y armamos? Y lo que hacemos es recopilar todo su trabajo, ponerlo en blanco y negro en un libro, y esa es tu tesis de maestría, ojalá de doctorado. Y que es interesante la posibilidad. Bueno, este proyecto, mi comunidad, es la gente que aprende a nadar en esta represa. Esta represa tiene 60 años, es súper estable y nosotros, todos los niños de esta comunidad aprenden a nadar aquí. Y cuando ya cumples 12, 13, empieza a haber el reto de quién cruza al otro lado, ¿no es cierto? Y entonces hay que llegar allá. ¿Quién cruza al otro lado? Y entonces ellos, pensando en una cuestión pedagógica y en una cuestión de escuela, hacen lo que a muchos de ustedes ya se les habrá ocurrido. ¿Por qué no construimos algo intermedio para los que están a punto de ahogarse? Y no tengan que, porque si es que ya estás en la mitad, te da lo mismo volver que seguir. Entonces, si es que está en el punto medio, ya podrías, si es que está antes, puedes volver, pero después llegas al punto medio, descansas y continúas. Y si puedes, pues ya haces el trayecto largo. Entonces, tenemos que diseñar y construir una base en la mitad del embalse. ¿Cómo hacemos? Y entonces, de nuevo, o sea, al borde, ustedes con toda su experiencia, ¿qué es lo que harían? Y es como, no tenemos idea. Jamás hemos construido nada flotante. Y entonces hay que empezar de cero. Y hay que utilizar los recursos que tiene la facultad para lograrlo. Porque seguro hay algún profe, habiendo tanta agua en el Paraguay, seguro hay algún profe que alguna vez se enfrentó con esto. Y además hay gente de Paraguay, Lucas Fuster, que hizo un proyecto para inundaciones, que sabía cómo debía ser. Ellos llegaron a Venecia también con ese proyecto espectacular. Bueno, hay un conocimiento por ahí, y entonces todo el conocimiento desarrollado en la facultad puesta al servicio de esta gente que necesitaba saber. Además, tenía que tener un ancla, porque si no se iba a ir. Casi no hay corriente en la represa, pero se iba a mover. Y entonces, ¿cómo anclamos? ¿Cuánto peso debe tener? ¿Debe tener peso? ¿Cómo es? ¿En dónde está? Física, ¿no es cierto? O sea, porque si es que ponemos, esto está aquí, pero hay un poco de corriente, entonces el ancla debe estar a un lado para que cuando esto esté aquí, y entonces, bueno, todo un tema así como incluso de cálculo que fue súper bonito. Empezaron por donde se empieza. Pues bien, esto ya es avanzado después de ponerse de acuerdo de qué es lo que debía hacer esta plataforma, cuántas personas deberían poder quedarse, debes poder acostarte, sentarte, todo lo que significa el diseño, pero después, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo flota? ¿A qué altura deben estar los flotadores? ¿Deben estar a esta altura? ¿Deben estar abajo? ¿Deben estar arriba? Al principio estaban abajo, pero perdía equilibrio. Y luego estaban arriba, pero se hundía, estabas mojado. Y entonces, ¿dónde deben estar esos flotadores? Y probaron en varias escalas. Esta es la primera, que es esta misma maqueta de aquí, ¿no es cierto?, con botellitas plásticas, que es esta de aquí. Luego subieron a una siguiente escala. Todavía esto de aquí son estos bidones, supongo que aquí utilizan los mismos. Y entonces esto tiene 1,20 m tal vez, pero cuando se subió alguien se dio la vuelta a esto y entonces no funcionaba, tal vez tenía que estar un poquito más hundido. Bueno, luego a construir y a poner a prueba el prototipo 1.1. Ellos no pudieron probar antes porque no sabían si iba a flotar o no, y entonces al final flotó, está aquí, y están haciendo la prueba de que si es que esto funciona, y entonces llegaron y el profe tuvo que ir a probar si es que esto funcionaba también. Y eso es. Muchas gracias. Entonces, gracias. Ya ven el tipo de trabajo al cual nos invita Pascual, al cual estamos invitados. Y bueno, se me queda esta palabra de la voluntad. Quien tenga voluntad y quiera participar, bienvenido. Entonces puede hablar en la secretaría de la escuela y ahí se anotan. Bueno, se abre el espacio para las preguntas, los comentarios. Yo voy a romper el hielo, porque siempre cuesta, pero voy a empezar con una metáfora. Por allá, a finales del siglo XIX, una pandilla de desadaptados, porque les decían los impresionistas, los inconformes les decían, empezaron a pintar como no era la naturaleza. Empezaron a pintar al aire libre,
cuando la mayoría de los pintores, los que estaban más en Holanda y en otras partes, pintaban en los estudios protegidos, y en cambio estos se iban a pintar bajo el sol y tenían que pintar muy rápido. Y entonces los dibujos quedaban muy imprecisos y lo hacían por manchas de colores. Entonces cuando los críticos y las personas vieron estas pinturas, dijeron: estos son locos, esto no es pintura. Un poco lo que hace Pascual es decirnos: Alborde no hace arquitectura. Yo creo que sí hace la arquitectura y la hace de verdad, porque nos cuestiona sobre cuál es nuestro quehacer. Claro, así como a Cézanne le quedaban sus pinturas inacabadas, decían que eran desmañadas porque no tenían aparente cuidado. Estas chozas no son pulidas, no son milimétricas, no son bonitas, pero protegen a la gente, son hechas por la gente, son apropiadas por la gente. Entonces me gusta mucho esto que has dicho de que no hacen arquitectura, porque yo creo que sí hacen la arquitectura, la verdadera arquitectura, porque la arquitectura se ha vuelto algo como se piensa en el objeto opulento, terminado, bello, súper diseñado, como si los arquitectos fuéramos seres omnipotentes o omnipresentes que pudiéramos determinar la vida de otros. En cambio aquí la vida lo hacen los propios habitantes, ellos hacen sus propios quehaceres. Bueno, se me ocurre esa metáfora. Es solo algo que se me ocurrió y te doy. O sea, en realidad nos interesa hacer y nos interesa seguro reflexionar, pensar. ¿Perdón? Esto. O sea, esa es la parte en la que no nos interesa meternos. O sea, la teorización. Sería súper lindo que si es que ese es tu camino, lo sigas. Alguna vez, pensando en el nombre, pensábamos en qué es Alborde, ¿no? Porque Alborde son dos cosas. Alborde es un lugar, ¿no es cierto?, en este sitio, al borde, pero también es una direccionalidad, ¿no es cierto?, es como una invitación. Entonces el símbolo va por ahí, el símbolo es hacia eso, ¿no? El símbolo es ese vamos hacia el borde. Luego ya me acordaré de, no sé si es que alguien más. Bueno, primero quería agradecerte por la charla porque estuvo muy interesante, muy bonita. Es impresionante ver cuando hay pocos recursos la creatividad como afuera. Y pues lo que se ha logrado, lo que tu estudio ha logrado con la comunidad es muy significativo. Puede que no sea la estética o lo que nos enseña la escuela, pero tiene mucho más valor que muchas cosas o muchos referentes que podemos ver. Me quedo con algo muy bonito que dijiste y es que el conocimiento se va desarrollando en el camino, porque normalmente como que pretendemos tener todas las soluciones o todas las respuestas y quizás no llegamos a las cosas que se pueden llegar construyendo en comunidad. Entonces, mi pregunta es, escuché que todos estos procesos que tú llevas o que tu estudio lleva con la comunidad tardan hasta 3 años o no sé si más. ¿Cuáles son esos retos o cómo lograron cumplir ese objetivo con tantas personas en tanto tiempo? ¿Cómo fue ese proceso o cuáles son los retos a los que te enfrentaste? Bueno, primero no es algo que lo planifiquemos. Nuestra idea era ser parte del primer proceso de la Escuela Nueva Esperanza y listo. Nunca pensamos que podía haber una continuidad en ese proceso. Ese lugar de Puerto Cabuyal es un lugar espectacular porque no hay una buena carretera y entonces llega muy poca gente y entonces es un lugar donde la creatividad está a flor de piel, donde la gente resuelve, se junta con la primera parte que decías, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber tanta creatividad? Y es básicamente
todos probamos lo que significa la pandemia, por ejemplo, y cuántas cosas se nos ocurrieron que pensamos que eran imposibles, ¿no? Entonces creo que, y lo mismo pasa ya en el Cabuyal, porque al no tener acceso directo a las cosas, todo el tiempo se está pensando en la educación, en la alimentación, en todo, ¿no? Sí, entonces fue esta primera vez y después nos llamaron de nuevo y continuamos, y además, a pesar de que no había una retribución económica, la retribución estaba en otro lado, porque esto fue 2007 y en el 2010 ya ganamos ser parte del panorama iberoamericano de obras de la BIAU. Y entonces esta obra es la que está ahí con la Terminal 2 del Aeropuerto de México, un proyecto de millones de dólares, no recuerdo cuáles, pero imagínense los proyectos ganadores de bienales, ¿no? O sea, como proyectos enormes. Y ahí este proyecto de 36 metros cuadrados y $200 de presupuesto. Entonces eso nos trae a Medellín y luego nos empieza a llevar a otros lados. Entonces la retribución llega, incluso económica, pero después y por otras partes. Incluso el Schelling, este premio alemán que ganamos como $20,000. Y entonces con estos $20,000 nosotros les dimos una parte a la comunidad para que tengan dinero para pagar nuestros honorarios. Bueno, de antemano agradecerle un poco apoyar lo que decía el profe, que creo que esa es la verdadera arquitectura, y de la parte que el profe dice y lo que usted dice que no es arquitectura o que no es bonita, quisiera decir que pues yo digamos vengo de un pueblo también, y cuando hay algo, aunque no sea muy bonito como lo que estamos acostumbrados, para uno ver algo así como de tanto esfuerzo, creo que es la verdadera belleza y uno la valora, digamos, siendo del pueblo. Y creo que esas personas, esos edificios que aunque no son pues de gran magnitud o de muchos materiales muy esbeltos, muy pues brillantes o algo así, creo que para ellos es muy bello ver ese tipo de edificios en sus territorios. Bonito, sí, no creo que es porque tal vez lo mismo que dices ahora, tal vez mañana ya no lo piensas, ¿no? Y tal vez digas, bueno, no, hay otras arquitecturas también que valen la pena. O sea, para mí el mensaje es, abramos un poco la visión, simplemente, ¿no es cierto? O sea, no pensemos que hay solamente los caminos que nos han dicho que hay. Hay muchísimos caminos y también la posibilidad de andarlos. O sea, al principio decía que Alborde sigue haciendo lo que hacía al principio, y es básicamente la posibilidad de que cualquiera de los que está sentado aquí, sentada, pueda materializar su primer proyecto de arquitectura, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacemos? No sé si muchos de ustedes pensarán en eso. ¿Cómo? Sí, ya, genial, este edificio, este otro, pero yo veía hoy en el trabajo que me mostrabas, Luis, abajo fíjense todos los referentes, solamente fíjense cómo están vestidos, solamente eso. Hay una lámina que está pegada a este lado, en donde hay todo el proceso, y ahí están todos los arquitectos que se estudió para llegar a todo el proceso que hay. Porque en algún lado están los nombres, pero al otro lado están fotos de cada uno de ellos. Solamente fíjense cómo están vestidos. Y entonces yo digo, esta gente solamente podía ser élite, ¿no es cierto? ¿Habrá por ahí alguien que pudo, no sé, que era súper humilde y que de alguna manera lo puede haber, pero seguro es la excepción? El resto nacieron ricos, ¿no es cierto? Y entonces, sí, excelentes arquitectos, definitivamente, no tengo ninguna posibilidad de dudarlo, ¿no es cierto? Pero sus primeros proyectos, encargos y los siguientes era como que, ok, eso es como cualquiera de ustedes, incluso muchos de ellos, es como esta cosa de, yo antes de terminar la facultad ya hice mi primer proyecto. Sí, claro, o sea, tuviste el tío que te dijo, que te encargó, o el alcalde, o qué sé yo, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes les va a llegar un proyecto así? ¿No es cierto? Así como el tío que les dice, ok, toma $1,000,000, ni siquiera, $100,000. Perdonen que hablen en dólares, es lamentablemente desde hace muchos años la moneda oficial del Ecuador. Pero ¿cuándo va a pasar eso, ¿no? Entonces, para mí es como súper bonito mostrar
que cualquiera de nosotros podría hacer un proyecto. Y podría ser un proyecto que, si es que fuera la búsqueda, que pueda ser premiado en bienales, que pueda ser difundido, o al menos que llegue a Art Daily para mostrarse. Sí, entonces eso, ¿no? O sea, una arquitectura también posible desde el otro lugar. O sea, para todos los que no podemos hacer proyectos enormes, saber que podemos hacer proyectos pequeños y podemos hacer arquitectura solamente con voluntad, como decías, ¿no? Algún día llegará, ojalá, el momento en que Alborde haga un edificio, no sé, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, mientras tanto seguimos divirtiéndonos. Bueno, mi pregunta viene a una inquietud que siempre he tenido, es que a la hora de trabajar con comunidades, ustedes con todas esas experiencias, ¿cómo mantienen la confianza con ellos? No solo al momento de llegar, no solo al momento de todo el proceso de ejecutar el proyecto, sino mantenerla hasta el final, porque pues, en nuestro país es un ejemplo de un montón de promesas que nunca se cumplen, entonces también cómo llegar y mantener esa confianza para poder tener estos ejemplos que nos traes hoy, que es un éxito de que la confianza se mantuvo hasta el final. ¿Te refieres a la confianza Con las comunidades? nuestra en ellos? ¿Cómo se mantiene la confianza mutua entre las comunidades con ustedes y ustedes con la comunidad? Creo que la principal razón es no teniendo nada que perder. O sea, el rato en que sintamos que la cosa no funciona, nos vamos y no pasa nada. No hay un contrato que cumplir, no hay un presupuesto que entregar, no hay ningún jefe, ¿no es cierto? No es como cuando alguien te hace un encargo y en la mitad te empieza a decir cosas que no te gustan, como un profesor que ya les habrá pasado. O sea, no me gusta cómo me está guiando este profesor, pero tengo dos opciones. O le hago caso o pierdo el semestre, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Bueno, si no tienes ese problema, es como mucho más liviano y mucho más fácil llegar a un buen puerto, a un buen resultado. Eso es básico. O sea, poder siempre decir, oigan, y es lo que nos va a pasar ahora en este workshop. O sea, el rato en que ustedes pierdan la gana en el taller, va a ser como, oigan, nos vamos. O sea, no hay por qué, o sea, total no es mi proyecto, ¿no es cierto? O sea, yo no quiero estar aquí, oigan muchachos, vamos, pero dijimos a las 7 de la mañana, no están viniendo, y nosotros ahí, profes, ayuden a construir porque los muchachos no vienen. Es su proyecto, mientras a ustedes les interese, yo voy a estar interesado, el rato que pierdan el interés, gracias. Y es una de las condiciones justamente que estábamos hablando, o sea, vamos a intentar que el resultado de este proyecto, de este workshop, de este taller, sea el mejor del mundo. Esa es la única razón por las que venimos, porque pensamos que puede ser increíble, que puede ser lo mejor. Pero el rato en que no lo sea, digamos, y eso es para seguir con esto, conversábamos, pero hay la posibilidad de que no lo sea, y de que sea muy malo, y de que se quiera caer, y que nos toque desmontarlo por seguridad de todos, y nos quedamos solamente con la experiencia del proceso. La facultad lo sabe, o sea, no hay ningún compromiso de que esta cosa se va a materializar ni nada. ¿Podemos llegar? Sí. En este proceso, en el de Paraguay, nos planteamos construir 3 proyectos y construimos los 3, y los 3 están chéveres. El tercero lo pueden ver en la página de Alborde, ahí hay muchas otras referencias. Aprovechar para la pregunta que suele venir ya, bueno, o sea, que suele ser es, bueno, ¿y ustedes cómo viven? ¿No es cierto? Y entonces sí, una manera de cómo vivimos es con la plata que nos dan por venir acá. Por cada proyecto que hacemos académico en todas partes recibimos algo, muchas veces son viáticos y esos viáticos se suman a un proceso y ese proceso va de a poco creciendo, pero además tenemos clientes privados. Les invito de nuevo, normalmente mostramos un poco de todo, esta vez queríamos enfocar la charla en estos temas comunitarios. Los clientes privados al final terminan siendo una comunidad más y un proceso similar, y pensamos que una arquitectura similar, si les interesa, entren a Instagram o a la página web a ver las casas que hacemos y tal. Sería bonito además que las juzguen también de esa misma manera. También puede ser como, ok, pero ya cuando hacen arquitectura de verdad, entonces ya es una tontería lo que hacen. Revisen, que sería chévere. Primero que todo, pues muchas gracias. Y mi pregunta iba más encaminada como a
Estas experiencias que nos compartiste es como con comunidades que ya están conformadas, comunidades que ya están organizadas, pero teniendo como la experiencia citadina, por lo menos de acá de la ciudad de Medellín, estas comunidades tienden a conformarse más hacia las periferias, hacia los bordes, pero al interior de la ciudad, si me permiten la crítica un poco como a la ciudad moderna, siento que nos ha segmentado, está separando esas comunidades. Entonces hoy en día al interior de la ciudad como que no se nota esa cohesión entre las mismas personas. Entonces mi pregunta es, ¿podemos nosotros los arquitectos como ayudar a conformar una comunidad que está segmentada? ¿O es más como de lo que tú hablabas, de esa voluntad de la misma comunidad? Pero mi pregunta es eso, ¿cómo unirla cuando siento que al interior de la ciudad nos está segmentando? Está como muy deshumanizado el tema y ya no está esa organización. De nuevo, ¿no? O sea, animarse a contestar la pregunta es súper delicado, ¿no? Porque pueden haber muchas interpretaciones, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos preocupamos sobre todo por nuestra comunidad. O sea, si queremos que existan comunidades, lo primero que deberíamos hacer es construir la nuestra. O sea, porque si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, llegar a las periferias y decir, oigan, pero organícense, la única, no hay comunidad, son unos desorganizados. ¿Y vos? ¿Saludas con tus vecinos? ¿Construyes algo con tus vecinos? ¿Alguna vez te ha preocupado? Tenemos una luminaria rota, vecinos, ¿qué podemos hacer? ¿No será que nos organizamos y por último hacemos una escalera entre todos, alta, y cambiamos? Entonces eso, ¿no? Lo primerito, empezar por la tuya, o sea, por tu comunidad. ¿Me interesa la comunidad? Parece que sí, ¿no es cierto? Me interesa. Bueno, ¿dónde está? ¿Estás haciendo algo? ¿Te estás organizando? ¿Te estás juntando? ¿Le dedicas tiempo? Es difícil, o sea, construir comunidad es muy complejo. Es súper bonito. O sea, nosotros empezamos desde que somos 4, ¿no? 4 personas en Alborde. O sea, ese es nuestro primer núcleo de comunidad. Ahora compramos una casa en el centro histórico de Quito, una casa vieja, muy destruida, entre 10 personas. Alborde, que somos 4, la cabina de la curiosidad, un estudio de arquitectura quiteño, que son 2, ese colectivo, otro estudio de arquitectura quiteño, que son 4, compramos este espacio. Sabemos que compramos un problema, porque el rato que queramos vender o de entre 10 va a ser un desastre, pero tenemos esta voluntad de construir comunidad. Nuestra comunidad se llama El Zoológico, ese es el nombre que le pusimos a esta cantidad de alimañas juntas. Pero sí, creo que es eso, ¿no? O sea, empieza por ti, por tu comunidad, y después todo lo que se pueda construir hacia afuera es súper bonito. Perdón lo intenso, yo robando como el micrófono, ¿cierto? Yo quería como hacer como una pregunta y como un aporte pues como a la filosofía que estábamos haciendo de lo que es arquitectura y no. Yo creo que voy a empezar por ahí y les quería como comentar que justamente creo que lo que ustedes hacen sí es arquitectura, porque en estos días escuché una frase que me parece que aplica mucho en esta situación, y es que justamente lo bello de la arquitectura, más que la estética, más que la forma, es que se vuelve como un testimonio de que la gente, cuando se organiza y se pone de acuerdo en hacer algo, puede hacer cosas mucho más grandes que su propia existencia. Y justamente creo que es lo que estamos viendo hoy, y justamente por lo que es importante como el trabajo como con las comunidades, y es que el poderlas organizar o darles ese primer impulso a que hagan algo colectivo, algo que les va a durar años, se vuelve como un ícono y un recuerdo de que las personas, cuando se organizan, pueden hacer cosas mucho más grandes que ellos mismos, ¿cierto? Entonces eso ha pasado como con todas las comunidades que veo que ustedes presentaron hoy. Y por último, que ya creo que es una pregunta un poco más específica, y fue una pregunta que me sale la duda más que todo con el proyecto de Esperanza, y pues Esperanza 2, y es, ¿ustedes cómo afrontan o cuál es su posición respecto a las comunidades que tienen poco contacto con centros urbanos mucho más grandes pues, que su propia comunidad? Lo digo porque
pues por proyectos con los que he podido participar, siempre un problema es el nivel como de alfabetización en esas comunidades y el hecho de ir y presentar como un idioma distinto, una forma de ver el mundo distinta, pues occidentalizada, ¿cierto? Se vuelve como un problema ya como de carácter ético, el hecho de ir y presentar una forma completamente abierta, pues que abre un mundo de posibilidades y que muchas de esas posibilidades no son como las mejores. Lo digo porque ha sido como comunidades en las que en el momento en que se les abre como el mundo occidental se abre como en sus peores lados, ¿cierto? Y es que lleva como cosas como drogadicción o alcoholismo y pues todo eso nace como desde el idioma, ¿cierto? Que es como el medio en que ellos se presentan con el mundo, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarles, ¿ustedes cómo abordan esa cuestión de la comunicación con las comunidades? ¿O cuál es su posición con respecto a, no sé si es la palabra cierta, pero como a occidentalizarlos o si siquiera tienen más casos de estudio en los que hayan tenido como esa cuestión de trabajar con personas que no manejan como la misma escritura pues, que ustedes? Difícil, oye. A ver, creo que la voluntad que tenemos como seres humanos de hacer un mundo mejor es válida. Pero al mismo tiempo, creo que si, digamos, te pones un poco pesimista, creo que de alguna manera todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no han funcionado, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que desde hace miles de años queremos ser unas buenas personas, como que no estamos pudiendo. O sea, cada vez el planeta está peor. Digamos, solamente con eso, ¿no? O sea, parece que la cosa se complica. Y eso te da ciertas libertades, ¿no? O sea, bueno, intentemos. O sea, si de todas maneras todo va a salir mal, intentemos. Tener la certeza de que estás en el camino correcto creo que está mal, ¿no es cierto? O sea, creo que te pone en un lugar que no tiene mucho sentido. Creo que nos permite explorar, experimentar, buscar. Si total todo ese camino que nos han enseñado lleva a donde estamos, entonces ¿por qué no buscamos otro? Pero desde la tranquilidad, primero, de pensar que no necesariamente lo que vos crees está bien, es una visión, y si sale mal, pues, bueno, igual iba a salir mal. Las comunidades, tratamos de ser lo más horizontales posibles, ¿no? O sea, de no llegar con ninguna pretensión es muy difícil, porque decimos no ser racistas, y ustedes lo dirán también, decimos no ser, no sé, todos los defectos de la humanidad decimos que no son nuestros, pero seguro lo son, seguro también lo son, y seguro llegamos con un sentimiento de superioridad también. Pero es súper bonito porque el trabajo inevitablemente pone todo en su lugar, el trabajo físico sobre todo, pone todo en su lugar, ¿no es cierto? Arquitectos, ustedes son los que saben, o sea, y la gente de allá, de alguna manera, en realidad también te ven así. O sea, no te ven así, te ven así, como wow, qué bueno arquitectos que vinieron acá, este humilde pueblo que nosotros, pobrecitos, que nunca hemos podido. Siempre va a ser esa la cosa, qué bueno que han venido y tal. Pero después es como, listo, ok, hay que hacer. ¿Cómo se hace la arquitectura? Bueno, la arquitectura se hace también desde la construcción, ¿no? Si no, no existe. Y bueno, entonces ustedes saben utilizar, no digo un machete, no digo herramienta especializada que utilizan en el campo, digo un martillo, digo un flexómetro, un nivel, ¿no es cierto? Y es como, tienes eso en la mano y te da una vergüenza no tener idea cómo utilizarlo. Y la gente te ve como, no, tranquilo, no pasa nada, te ayudo. No te ve así como, no se te ríe, sino como, hagámoslo, o sea, todo bien. Hay cosas en cada lugar espectaculares, como cuando nosotros decíamos, oigan, entre las cosas que nos olvidamos para esta construcción es un nivel. ¿Cómo vamos a hacer que las cosas queden rectas? Que las cosas queden... Y entonces ellos nos dicen, póngase aquí al lado mío, mire. Y nosotros así como, wow, ¿qué estaban viendo ellos? ¿Qué nos hacían ver?
¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Imagínense, ¿cómo? El océano está a nivel. Una cosa tan... Entonces lo único que tienes que hacer es encontrar la perspectiva necesaria para que esto que estamos haciendo coincida. No, álzale, ahí. Increíble, increíble. Todos esos conocimientos están ahí, ellos construyen sus casas sin nivel, pues, o sea, con este otro nivel más exacto, además. ¿Qué tal? ¿Seguimos? ¿Cerramos? Muy bien. Bueno, gracias Pascual. Bueno, vamos a cerrar el espacio y lo voy a cerrar también contando algo en lo que estamos en la facultad. Recuerden que hace 15 días inauguramos el PAED Amazonas, arquitectura presencial en Leticia, con un grupo de 50 estudiantes que son de la región, incluso que provienen de muchos sitios de la Amazonia a estudiar arquitectura, y muchos llegan y están llegando desde sus comunidades con unos saberes que era impresionante en ese conocimiento inicial de los estudiantes y de su historia de vida, la cantidad de saberes con los que llegaban, y que creemos que un programa, quizás en la línea que te dices occidentalizado de la arquitectura, tiene que entrar en una manera dialógica y muy cuidadosa pues con eso, y yo creo que como programa esa es la pregunta que tenemos y es el reto que tenemos pues como por delante. Y ha sido impresionante para nosotros como facultad, siendo la misma Universidad Nacional, la Universidad del Estado, que incluso trata de ir entonces a hacer esa pregunta. Y habían dos escenarios, uno oficial, universidad, con invitados, la gente va a una institución que es la universidad, pero hay un momento en el que los abuelos, llaman los abuelos como esos maestros constructores indígenas, nos dicen, vamos a hacer una reunión, pero en nuestro espacio. O sea, bueno, ya vimos la universidad, muy bacano, bienvenida a la Universidad Nacional, es necesaria, pero vengan a un mambiadero, en Leticia, en un barrio. Ahí empezamos a entender que, de alguna manera, incluso la aproximación de la universidad hacia esa comunidad específica, más allá de llegar con la investidura institucional y el sello Universidad Nacional, empezamos a entender que era un proceso de diálogo, casi que en el fondo era una aproximación, no digo de pedir permiso, pero sí de ir entrando en una relación donde en las comunidades la palabra es muy importante, más allá de los convenios y de los tratos y de las firmas. Pero hay dos momentos que al menos a mí como profesor y como ciudadano pues colombiano me impactaron bastante, y es en el primer encuentro estábamos con Abel Santos, que es un indígena que domina los 17 dialectos que hay en Leticia, pero que además se doctoró en lingüística y es como una especie de traductor de todos esos lenguajes. Y el decano le pregunta, bueno, arquitectura, esto que nosotros llamamos arquitectura, ustedes tienen una palabra para arquitectura, en dialecto. Y Abel le dice, no hay una palabra que se pueda decir arquitectura. Lo más cercano a arquitectura para nosotros es hay que hacer. Hay que hacer. Cuando sentimos que como comunidad, como necesidad colectiva, necesitamos cubrirnos, hacer algo, hay que hacer. Y a mí me pareció y me conmovió porque creo que es una de las definiciones más poderosas de la arquitectura, que no está en la literatura, pues, de la que es arquitectura, según el diccionario, pues, o X, Vitruvio, bueno. Arquitectura, hay que hacer. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y en otro espacio, cuando estamos en el mambiadero, con Mambe, de alguna manera un asunto dialógico de la palabra, nos dicen, pues nosotros construimos y no hemos ido a la universidad. Y nos hacen la pregunta aquí, como las preguntas difíciles, dice, ¿para qué la universidad? ¿Para qué vamos a ir a la universidad si nosotros ya hacemos? Y entonces, claro, uno dice, ¿qué respondo? Pues
porque llevamos 2 años pensando que vamos a llegar con la universidad, ¿no? Y una conversación dice, ¿para qué? Pues claro, yo corchado pues en el asunto, yo dije, pues yo lo único que, y estábamos con una comunidad de abuelos todos acá, allá, en una atmósfera muy bonita pues, y yo lo único que se me ocurrió decir es, yo creo que la universidad es una herramienta. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Hay un martillo, hay un serrucho, hay una cuerda, hay una universidad. Y lo que vamos a hacer aquí es entre los dos, si queremos y si hay voluntad. Una universidad es una herramienta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, nada, cierro esto porque nos muestras la voluntad, el hay que hacer, y que de alguna manera nos acerca a la arquitectura como un proceso de la vida. Porque quizás la arquitectura a veces, con su voluntad disciplinar, abstracta, como que se aleja, quizás como de ese contacto directo que es como una pulsión. Y yo creo que cuando Fernández Galeano hace arquitectura viva es justamente eso, es que la arquitectura tiene que ver con la vida. Y lo que mostraron ahí fueron procesos vitales de unas personas que están ahí. Y ser mediador en esos procesos vitales, pues yo creo que para ustedes ha sido una oportunidad y yo creo que les debe dejar una alta gratificación. Yo no diría que como arquitectos, sino como personas y como sujetos. Entonces, gracias por mostrarnos esa forma de ver el mundo también y la arquitectura como una forma de acercarnos a la vida. Y muchas gracias.